Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Laura. Bueno, y en este video les quiero hablar de cómo son las entrevistas para la beca GKS. En mi caso voy a hablar sobre cómo son las entrevistas vía universidad, porque yo me presenté vía universidad, así que voy a hablar desde mi propia experiencia en una entrevista con una universidad coreana, pero también les voy a compartir qué tipo de preguntas les pueden hacer en la embajada, según lo que he escuchado de mis amigos, y bueno, entonces vamos a empezar. Yo me acuerdo que cuando recibí el correo de que había como que habían revisado mis papeles y me querían hacer una entrevista, me dieron como 7 días como para prepararme, porque por vía embajada muchas veces es como en 2 días nos vemos, ¿cierto? Y muchas universidades también es así, como bueno, la entrevista es pasado mañana, pero mi universidad como que me dijo con mucho tiempo de anticipación, así que yo tuve como 7 días de preparación para prepararme psicológicamente y también pues como prepararme con algunas preguntas y todo eso. Entonces pues fue obviamente vía online, y me acuerdo que me tocó, bueno, pues por la diferencia horaria me acuerdo que era un domingo y me tocaba como a la 1 de la mañana, algo así. Entonces, bueno, no, me acuerdo que ese día yo estaba súper nerviosa, o sea, yo ya estaba nerviosa, era como todo un challenge para mí, porque no era simplemente, porque yo odio eso, odio las entrevistas, o sea, soy demasiado nerviosa, pero obviamente antes de todo eso yo me preparé muchísimo. Tuve 7 días donde me preparé, en donde pues también busqué muchos videos de qué podían preguntar, y también busqué en internet como preguntas básicas de entrevistas, no simplemente para esta beca, sino entrevistas de universidad, qué tipo de preguntas como las más básicas podían salir. Literal, les voy a contar cuántas preguntas preparé. Estaba contando y les voy a mostrar. Preparé 55 preguntas, 55 posibles preguntas, que viene desde qué tipo de materias quiero ver en la universidad, si me enfermo en Corea, qué voy a hacer, ¿sabes algo de las leyes coreanas? ¿Qué actividades extracurriculares me gustaría hacer? Obviamente me preparé también desde mi campo, como qué director favorito, bueno, yo estudio cine, entonces qué director favorito me gustaba y por qué película me gustaba y por qué, porque obviamente ese tipo de cosas son fáciles, pero de pronto en un momento de esa entrevista, de nervios y muchas cosas, termina uno diciendo una estupidez, o de pronto no dice lo que uno quisiera decir. Entonces, bueno, yo preparé todo eso, preparé también cómo me describiría como persona, por ejemplo qué momento vergonzoso he tenido, todo ese tipo de preguntas. Las preparé, es que era un montón, literal, 55 preguntas preparé. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer en tu tiempo libre en Corea? ¿Cómo lidias con el estrés? ¿Cómo vas a estructurar el dinero de la beca? O sea, yo preparé un montón de preguntas, obviamente no me las aprendí de memorias, pero sí las escribí y pues como que las redacté, inclusive tengo un drive con eso y las redacté. Obviamente no me las aprendí de memoria, pero en la entrevista pues de pronto ya sabía muchas cosas. Entonces, bueno, en la cajita de descripción les voy a dejar esas 55 preguntas, obviamente no con las respuestas, pero sí les voy a dejar como la lista de las preguntas que yo hice. Entonces, si las quieren ver, pues ahí se las dejo, porque fue como busqué en muchísimas páginas de entrevistas de universidades, entrevistas laborales, porque son como, también hay muchas preguntas. Todo ese tipo de preguntas es como para averiguar cómo tú eres psicológicamente, tu personalidad, bla, bla, bla. Entonces son preguntas como muy básicas de entrevistas, que es bueno como prepararlas. Sin embargo, en mi entrevista, yo creo que duró como 20 minutos más o menos, no fue tan larga, y me hicieron 8 preguntas, de las cuales las que yo tenía preparadas, todas salieron, o sea, las 8, no fue como ninguna extra que no haya pensado. De esas 55, pues obviamente 8 salieron, y les voy a comentar. Entonces,
cómo fue, qué preguntas me hicieron, pero más adelante. Bueno, y el día de la entrevista, entonces como les dije, estaba supremamente nerviosa. Bueno, ya llegó como la hora, obviamente pues me vestí como pues no elegante, pero pues era online, pero obviamente tenía, bueno, yo siempre estoy vestida de negro, entonces bueno, estaba toda de negro, obviamente, creo que me puse un blazer y estaba pues en el estudio de mi casa. Y cuando llegó la hora yo le dije a mis papás que se fueran porque, bueno, primero yo tengo 2 perros, que no fueran a ladrar en medio de la entrevista, y estaba tan nerviosa que necesitaba como estar sola, como para poderme desenvolver bien, no sentir que alguien me estaba escuchando, no sé. Le dije a mis papás que se fueran a la 1 de la mañana, que salieran y sacaran los perros y se quedaran más o menos unos 40 minutos afuera dando vueltas. Entonces bueno, yo me quedé sola y era a la 1, es que no me acuerdo, era a la 1 y algo, y digamos que era a la 1:10, porque es que no me acuerdo. Y yo entré a la 1, como que ellos me mandaron obviamente el link de Zoom, fue por Zoom. Y bueno, yo a la 1, como faltando 10 minutos, me senté así como ustedes me ven, respiré y pues le di clic al link y pues yo estaba esperando como 10 minutos más. Pero literal el link se abrió y ya los profes me estaban esperando. Y yo era como, ¡oh! Todavía faltan 10 minutos, pero no importa. Entonces eran 3 profesores. Era el profesor de estudiantes internacionales y 2 profesores de mi carrera. Entonces estaban como en una oficina, por decirlo así. Estaban los 3, como una sala de reuniones mejor. Y bueno, pues yo saludé. Como obviamente hice primero como en inglés, pero también hice una mini presentación en coreano. Yo en ese momento se me dificultaba decir 안녕하세요, o sea, se me dificultaba un montón. Entonces hice una breve, era muy chiquitica, era como decir mi edad. Es que para mí en ese momento, pues para mí eso era súper difícil. Decir mi edad, de dónde era, mi nombre obviamente, que era yo, pues comunicadora audiovisual. Y ya, era algo muy, un parrafito, pero pues seguramente eso es bueno, como que uno haga como el esfuerzo de presentarse en su idioma, ¿cierto? Ellos valoran muchísimo eso. Entonces ellos súper amables, hablaban un inglés súper perfecto, supremamente amables. Entonces como que desde el principio sentí como una buena vibra, entonces ya me relajé. Y bueno, la primera pregunta pues fue como la básica, que esa ustedes la tienen que preparar sí o sí. Esa es una pregunta clave que se las van a hacer vía universidad y vía embajada, que es Introduce Yourself. Entonces ese es el momento de que ustedes hablen de quiénes son ustedes, de qué experiencia académica han tenido, qué experiencia laboral han tenido, qué proyectos han tenido, qué les gusta, los hobbies que tienen, si saben ya coreano, cuántos meses han estudiado, todo ese tipo de cosas. Es súper importante que lo pongan ahí. Y la segunda pregunta fue, ¿cómo es estudiar coreano en Colombia? Entonces yo era como, pues dije como no, aquí no habían como no hay muchos institutos, sino de pronto en la capital, y yo soy de Medellín, o sea, la segunda ciudad más importante de Colombia. Entonces no hay como un instituto como tal, sino que pues si uno quiere aprender o le toca a uno solo o vía online. Entonces, bueno, es como contar eso, que es complicado, pero bueno, si uno tiene ganas, actitud, pues uno lo puede hacer, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa fue una de las preguntas que me hicieron. La tercera pregunta fue, ¿cómo te describirías como persona? Eso es súper difícil, eso es como decir, ¿quién soy yo? O sea, eso es muy, muy difícil. Entonces, yo afortunadamente había ya preparado esa pregunta. Entonces, qué habilidades tienen, también sus personalidades, o sea, me refiero como qué valores tienen, como todo ese tipo de cosas. Es bueno que lo digan, pero prepárenlo porque son preguntas muy profundas y sí, son difíciles de responder. Entonces traten de no decir lo mismo, como soy respetuosa y trabajo en equipo, sino busquen más allá, algo que de pronto los haga diferenciar.
Bueno, luego me preguntaron, las primeras preguntas me las hizo el encargado de relaciones de estudiantes internacionales. Entonces la siguiente pregunta fue como si he vivido en el exterior, que si he tenido como experiencia en el exterior. Entonces él como que quería, lo que sentí es como que quería evaluar mi personalidad y si podía vivir en Corea, si me podía adaptar a la cultura, a la universidad, si no iba a devolverme, un montón de cosas. Creo que me evaluó más lo psicológico o la personalidad, más que obviamente ya mi maestría como tal. Entonces, bueno, esa fue una pregunta que me hicieron. Bueno, y otro profesor ya como que él paró y había otro profesor que ya se entró como a mi maestría y la universidad. Entonces la siguiente pregunta que me hizo fue por qué escogí esa universidad y esa maestría. Entonces eso es súper importante, obviamente más que todo si se van a presentar vía universidad, que tengan muy claro por qué escogieron esa universidad y no escogieron otra universidad, o por qué no escogieron otra maestría. Entonces preparen muy bien, investiguen muy bien sobre esa universidad, qué les llamó la atención, qué materias, si las pueden decir, si se acuerdan de la materia específica, es súper importante que la digan, como es que me gustó esta. También vi, no sé, investigué y había una profesora que había hecho esta investigación, se llama tal y eso me gustó. Todo eso es como que súper importante que lo pongan. Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención de mi universidad fue que es una como de las líderes en mi maestría, como en arte, diseño gráfico y cine. Entonces, bueno, yo dije eso, y también que el fundador de mi facultad es un director de cine que a mí me gusta. Entonces yo hablé de eso, como, no, es que a mí me gusta este director, y pues, o sea, yo me encontré que fue el fundador, el que él preparó como todo el currículo de la universidad, y pues por eso la escogí. Entonces sí, como que investiguen muchísimo el por qué quieren esa universidad y no otra. Luego el mismo profe me preguntó que por qué había escogido Corea y no otro país. Entonces, por ejemplo, me dijo, ¿por qué no escogiste Estados Unidos, que está más cerquita a Colombia, que el idioma es más fácil? Y pues porque en Estados Unidos está Hollywood. Entonces, bueno, ahí también tengan muy claro por qué quieren estudiar en Corea, qué les llama la atención de la cultura coreana. Y bueno, todo eso ustedes de alguna forma ya lo escribieron en el Personal Statement y en el Statement of Purpose. Entonces traten de basarse de ahí, porque esos dos, en esta entrevista, tanto embajada como universidad, es como respaldar lo que ustedes ya escribieron, ¿cierto? Como listo, sí, que ellos, porque seguramente ellos ya leyeron su Personal Statement y Statement of Purpose, pero quieren saber mucho más. Entonces es como ese respaldo de esos ensayos que ustedes hicieron. Entonces tampoco se pongan a inventar y a decir algo que nunca pusieron en el Personal Statement, sino básense de ahí, pero obviamente amplíen su respuesta. Bueno, después de eso se metió pues como la profesora, y ella, como yo les había dicho anteriormente, que a mí me había llamado la atención la facultad porque me gustaba el director de cine que fundó la universidad. Entonces obviamente me preguntó sobre él, que cuál era mi película favorita de él, que por qué, que me llamaba la atención. Y bueno, después de eso, como la conversación se fue dando como a mi área, a cine, entonces ella también me preguntó cuál era mi director de cine favorito en el mundo, no coreano, sino en el mundo. Entonces, bueno, yo dije que tal, que por eso, que esa me gustaba la película, que me gustaba la estética de esto, el montaje, bueno, un montón de cosas. Empecé a hablar de eso y se volvió como una conversación que yo ya me relajé. Obviamente al principio yo estaba como súper nerviosa, especialmente con el entrevistador de estudiantes internacionales, porque eran preguntas como que de pronto uno se puede enredar, pero pues si te hablan del área, de lo que a uno le gusta, es como más cool. Entonces yo me sentí mucho más cómoda con la profe, y ella me preguntó, listo, y luego me preguntó, y bueno, ¿y cuál es su película favorita? Y yo le empecé a hablar de mi película favorita, obviamente no solo decir el nombre, sino pues dije mucho más allá. Y luego me preguntó, bueno, ¿y tu director favorito coreano? Entonces yo le dije, mi director favorito coreano es este, bla bla bla, por esto. Entonces esto es para que ustedes no se preparen también como
temas de su área, como que piensen ustedes qué les pueden preguntar según lo que ustedes escribieron también en su personal statement, en su statement of purpose acerca de su tesis. Entonces no, o sea, preparen las preguntas básicas de entrevista, pero también prepárense como su área, lean sobre su área. Entonces, por ejemplo, yo sabía que me iban a preguntar algo sobre cine coreano, entonces yo tenía ya como preparado eso, pero también podían preguntarme sobre cine colombiano, entonces pues también preparé algo sobre eso. Entonces eso es para que ustedes tengan en cuenta de que preparen dentro de su área sobre Corea, pero también sobre su país, porque puede que ellos por curiosidad les pregunten, bueno, y este tipo de investigación en tu país, ¿cómo se mueve? O en Latinoamérica, o también qué has visto que hacemos en Corea, todo ese tipo de cosas. Es súper importante que lo preparen, porque no es bueno, creo que no es bueno que se dejen corchar en su carrera. Bueno, la última pregunta fue como, ya el de internacionales me dijo como, bueno, Laura, ¿tienes alguna pregunta que nos quieres hacer? Si les hacen esa pregunta, creo que es importante que sí, que tengan una o dos preguntas para que no digan, no, bye, sino que como que digan, sí, estoy interesada como en la universidad, entonces hagan sus preguntas, aprovechen si tienen alguna duda, háganle sus preguntas. Bueno, y ya, bueno, eso fue todo. Entonces, como les digo, al principio estaba muy nerviosa, pero ya me fui como tranquilizando, relajando. Y bueno, lo más importante es obviamente que ustedes no se noten nerviosos. Yo sé que eso es súper horrible, pero si yo pude, que soy súper gallina, súper nerviosa, introvertida y todo eso, estoy seguro que ustedes lo van a poder hacer muchísimo mejor, más naturales, obviamente. Entonces, no se preocupen por eso. Bueno, recuerden que la entrevista va a ser en inglés. Obviamente, si ustedes saben muchísimo coreano, pues se las pueden hacer en coreano, pero la mayoría de veces es en inglés. Entonces, bueno, si tienen dificultad con el idioma, entonces ya saben, empiecen a practicar ustedes solitos, hablen con el espejo, literal, todo ese tipo de cosas sirve. Y bueno, y esto es casi lo mismo para embajada. Obviamente para embajada, pues bueno, creo que ya por el tema de que el corona no está tan terrible, tienen que ir a la embajada. Entonces obviamente sí puede ser más, puede dar más nervios, porque van a estar como enfrente, van a entrar a la sala de reuniones con las personas face to face. Puede ser mucho más nervioso y más desafiante. Si preparan todo muy bien, preparen preguntas tipo como, si quisieras cambiar algo de tu personalidad, ¿qué cambiarías? Fortalezas y debilidades. ¿Qué puedes traer, qué puedes ofrecerle a Corea, qué le puedes ofrecer a tu universidad, cuál es tu mayor logro. También te pueden preguntar sobre tu familia, creo que embajada es más, o al menos en Colombia lo que he escuchado, es más sobre o sea, ellos quieren saber si puedes vivir fuera de tu país, lejos de tu familia, en Corea, con una cultura diferente, comida diferente, idioma diferente. Entonces hacen ese tipo de preguntas más sobre tu familia, sobre como tu personalidad, pero también pueden preguntar como qué vas a hacer con los conocimientos que obtengas en Corea, como ese future plan, bueno, cómo estás aprendiendo coreano. Pueden hacer este tipo como, ¿crees que encontrarás dificultades para vivir en Corea y cómo lo afrontarías? ¿Podrías vivir 3 años sin tu familia? Bueno, chicos, eso es todo. Espero en serio que les haya servido muchísimo. Muchas gracias por ver este video. Obviamente, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar aquí en la cajita de descripción, o me pueden escribir a mi Instagram, que es como más fácil para mí, que me llegan las notificaciones, entonces les puedo responder más rápido. Y pues nada, creo que eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.